Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con nuestra sesión. Habíamos dicho en la serie de pasos que habíamos analizado en la primera sesión, es decir, del martes pasado. Íbamos a ver lo que es la presentación de las partes, la lectura de derechos, la calificación de la legalidad de la detención y ahorita estamos, bueno, hemos visto también la formulación de la imputación y ahora vamos a ver la declaración preliminar del imputado, así como la discusión sobre el plazo para resolver la situación jurídica del imputado. Es decir, ¿por qué la razón de las 72 o 144 horas que marca nuestra Constitución? Y también les platicaré un poco de cómo ha surgido ese fenómeno de las 72 o 144 horas. Entonces, aquí, como les comento, una vez que se ha formulado imputación y una vez que se han hecho las preguntas aclaratorias, el juez de control le dice a la persona imputada que es momento de declarar. Y claro, lo podrá hacer de manera libre o lo podrá hacer a través de interrogatorio de su defensor, podrá contestarle al Ministerio Público o podrá dejarle de contestar. Ahorita vamos a ver todas las hipótesis que se pueden dar en la cuestión de la declaración preliminar. Bien, como les habíamos dicho, ahora vamos a hacer esa pequeña diferencia entre lo que es la declaración preliminar y lo que antes era la declaración preparatoria. Recuerden ustedes que la declaración preparatoria era del sistema tradicional, la declaración preliminar es del sistema acusatorio. Sí, yo creo que esa es una de las más grandes diferencias. Y este sistema acusatorio. Ahora, muy importante, la declaración preparatoria se rinde una vez que se ha realizado, digamos, la radicación dentro de las 48 horas siguientes a la puesta a disposición. También sabemos que en la declaración preliminar se rinde o se lleva a cabo una vez que se ha formulado imputación. ¿Listos? Ahora, aquí muy importante, este es un medio de prueba que tendrá validez hasta la sentencia. A diferencia de la declaración preliminar, que es un dato de prueba que tendrá efectos en la audiencia inicial.
fuera de lo que pase de la audiencia inicial, ya no tiene ningún alcance o validez. Entonces, aquí lo que vamos a ver es la cuestión de que la declaración preparatoria, ¿sí? Digamos, aquí yo creo que otra de las principales diferencias que se pueden encontrar con relación a la declaración preliminar es porque es un medio que sirve para justificar el inicio del proceso. A diferencia de la declaración preliminar, que lo único que va a servir es para justificar la necesidad de una investigación. Aquí muy importante, que es un dato de prueba que solo tendrá efectos en la audiencia inicial, porque pierde sus efectos procesales una vez que se dé la vinculación o no vinculación. Ahora, también recuerden ustedes que esta declaración preparatoria sirve para acreditar o desacreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. A diferencia de la declaración preliminar, que solo sirve para estimar o no la existencia de un hecho que la ley señala como delito. También tomen en cuenta que con la declaración preparatoria se pueden realizar ampliaciones en otras etapas procesales. ¿Por qué? Porque no pierde efectos esa audiencia, bueno, esa diligencia. Y aquí se tendrá que repetir la diligencia ante el juez de control. Y aquí recuerden ustedes que rige el principio de inmediatez de prueba. Dicho sea de otra manera, las primeras declaraciones subsisten sobre las ulteriores. Y aquí rige el principio de inmediación.
Entonces, aquí es muy importante que no pierdan de vista los efectos de la declaración preparatoria con relación a la declaración preliminar. ¿Sí? Primero porque lo que ya sabemos, la declaración preparatoria incluso puede hacer por escrito, la declaración preliminar pues realmente no se da por escrito, que eso también sería otra de las características. Claro, la declaración preparatoria también se puede dar de manera verbal y la declaración preliminar siempre se da de manera verbal, por eso no pongo esa diferencia, pero cierto es de que eh, la declaración preparatoria, una vez que se ha realizado la radicación, dentro de las 48 horas siguientes a la puesta a disposición. Y recuerden ustedes que la declaración preliminar se da como acto procesal inmediato posterior al tema de la formulación de la imputación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también en esta parte, recuerden ustedes que lo que diga un imputado en la declaración preparatoria, como se le toma la diligencia y queda el registro por escrito, sí, que ese sí podría ser una característica. Hay un registro por escrito y en la declaración preliminar el registro es oral. Entonces, aquí vamos a establecer que como se rinde por escrito y queda la constancia por escrito, se hace el acta por escrito y firma el secretario de acuerdos, firma el juez, firma en este caso el procesado y su defensor, entonces esa declaración va a tener validez hasta la sentencia. Y lo que exprese una persona en una audiencia oral, en este caso en la audiencia de formulación de la imputación, solamente va a tener efectos para decidir sobre si se vincula o no se vincula a proceso. Pero una vez que se ha terminado, ya no tiene ningún otro alcance o validez. Tomen en cuenta que hay veces, y se veía en la práctica, sobre todo antes de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, de que los mismos fiscales lo que hacían era, una vez que se ha dado la declaración preliminar, mandaban a transcribir toda la declaración y lo querían ofrecer como medio de prueba. Entonces, lo que diga la persona en esa audiencia es para efectos de esa audiencia. Claro, el fiscal puede tomar en cuenta esa declaración para iniciar nuevas fuentes de investigación, pero propiamente la declaración preliminar solamente va a tener efectos procesales y va a poder ser tomado en cuenta por el juez solo en esa audiencia. ¿Sí? Es decir, fuera de esa audiencia ya no va a tener ningún alcance. Recuerden ustedes que la declaración preparatoria es un medio de prueba que sirve para iniciar el proceso. Recuerden ustedes que ya en la declaración preparatoria ya no hay investigación, ya estamos en la facultad persecutora del Ministerio Público. A diferencia de la declaración preliminar, que sirve para justificar la necesidad de una investigación. Entonces, aquí, es decir, con vinculación o sin vinculación, de todos modos se sigue la investigación y por tanto, solamente sirve para justificar la necesidad de la misma. Recuerden ustedes que en la declaración preparatoria, el fiscal lo podía tomar en cuenta para la acreditación del cuerpo del delito de la probable responsabilidad o el defensor a la inversa para desacreditar esos elementos. Y en la declaración preliminar sirve para estimar o no la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Recuerden ustedes que en la declaración preliminar se puede realizar, perdón, en la preparatoria se pueden realizar ampliación de declaraciones en otras etapas procesales. Es decir, no se va a ofrecer como declaración del procesado, se va a ofrecer como ampliación de declaración con careos procesales, por ejemplo. Y en el caso de la declaración preliminar, una vez que ha cesado, no tiene otros alcances o efectos o validez. Recuerden ustedes que en la declaración preparatoria rige el principio de inmediatez de la prueba. Incluso hay jurisprudencias donde dice que las primeras declaraciones subsisten sobre las ulteriores.
A diferencia de la declaración preliminar, que la que va a regir es la del principio de inmediación. Dicho sea de otra manera, no puede caber ni prueba anticipada, ni cambiarla como documental, ni utilizarla como confronta la declaración preliminar. Entonces, ahí tenemos esas cuestiones, ¿sí? De la declaración preliminar y la declaración preparatoria, ¿sí? Vean, aquí no pierdan de vista, compañeros, los efectos procesales que pueda tener una declaración del acusado en las distintas etapas del proceso. Y aquí le vamos a poner efectos de la declaración del acusado. Para que no lo pierdan de vista. Y puede tener distintos efectos procesales. Aquí le vamos a poner la etapa procesal y la naturaleza jurídica. Recuerden ustedes que nuestro imputado puede declarar ante el Ministerio Público en la carpeta de investigación. Puede declarar ante el juez de control en la audiencia inicial. Puede declarar ante el juez de control en la solicitud de un abreviado. Y puede declarar ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Y en audiencia de juicio. Y aquí lo que vamos a decir es lo siguiente. La naturaleza jurídica de los efectos procesales de la declaración del acusado. Aquí sería un acto procesal, bueno, un acto de investigación más bien dicho, pero no es una prueba. Aquí es un dato de prueba. Aquí es un requisito de procedibilidad. Y aquí propiamente constituye una prueba. Fíjense que recién a finales del año pasado salió un criterio que en la suspensión condicional del proceso, el, el imputado tenía que reconocer los cargos. Eso no es un requisito que establezca el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, aun cuando se trate de una forma de resarcir el daño, no vamos a considerar que hay un reconocimiento de cargos. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio del Poder Judicial de la Federación, donde en la suspensión condicional del proceso puede haber una cuestión de reconocimiento de cargos.
Entonces, ¿eso qué quiere decir, compañeros? De que, fíjense por qué es un acto procesal y no es una prueba lo que se lleve a cabo ante el Ministerio Público en la carpeta de investigación. Primeramente, porque si el Ministerio Público pretende aportarlo como dato de prueba en la audiencia inicial y el imputado se niega a declarar, realmente, como rige el principio de inmediación, lo que haya manifestado el imputado en registros previos no tiene ningún alcance. Eso tampoco quiere decir que uno sea, digamos, eh, una persona que, como dijeran los niños, que tengan oreja de pescado y que no escuchan nada. No. Todo lo que diga el investigado, el imputado en la carpeta de investigación, nos puede generar líneas de investigación. Nos puede generar una secuencia de alguna línea de investigación para aportar prueba. Pero en sí mismo, el registro de la declaración ante el Ministerio Público no tiene ningún alcance o validez como prueba, porque no es una prueba, no es un dato de prueba. Es decir, dicho sea de otra manera, no puedo aportar como elemento de prueba el registro de la declaración de la compañera Priscila en la audiencia inicial. Eso no se puede. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque, claro, ella tiene derecho de declarar en la audiencia inicial. Y en la audiencia inicial, ella va a poder decir respecto de la, digamos, del hecho o respecto de algunas diligencias que se le pudieron haber tomado de manera previa. Pero en sí mismo, lo que diga o lo que no diga en la audiencia inicial, solamente eso es lo único que se tomará en cuenta para definir su situación jurídica, tomando en cuenta que el silencio no constituye culpabilidad. Pero el juez de control no puede decir, se toma en cuenta como dato de prueba el acta del Ministerio Público donde realiza entrevista al imputado respecto de los hechos que son objeto de la investigación. Eso no lo puede hacer. El Ministerio Público lo que tiene que hacer, derivado de lo que manifieste la persona, tendrá que realizar actos de investigación diferentes para poder sustentar esa situación. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Sí se entiende o no se entiende? Miren, esto es bastante frecuente, sobre todo los compañeros agentes del Ministerio Público que trabajan con detenido, que pasan a la galera al imputado. El imputado dice absolutamente todo y con eso es suficiente para decir que ya tienen una investigación hecha. Inclusive los propios agentes del Ministerio Público pretenden sustentar su audiencia con base a todos los registros, o más bien dicho, con toda base a las manifestaciones que el imputado dijo cuando se encontraba detenido. O por ejemplo, ahorita tenemos un caso de una persona que le quitó el celular a una niña en una parada de autobuses. Entonces, evidentemente ahora quiere en este caso el imputado llegar a un acuerdo reparatorio en carpeta de investigación. Desde luego, para que lleguen al acuerdo en los términos del artículo 20 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, con relación al artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede el acuerdo reparatorio. No hay problema, pero lo tienen que dejar en libertad. Pero vamos a suponer que la niña o la mamá de la niña no quieran llegar a un acuerdo. Punto, se cierra, continúa el procedimiento. Pero lo que haya manifestado el imputado para en sede ministerial no implica en ningún caso un reconocimiento de culpabilidad. Eso es muy importante recalcarlo y establecerlo, que lo que suceda en la audiencia inicial con relación al propio imputado,
las manifestaciones del imputado que diga en la galera no se puede tomar en cuenta como como un acto, digamos, como un acto procesal, en este caso, una declaración que haya rendido ante el Ministerio Público. Muy importante esto porque, les digo, los compañeros fiscales, sobre todo quienes trabajan con detenido, se van con esa idea de que le toman la entrevista o declaración al imputado en la audiencia, perdón, en la carpeta de investigación y posteriormente aportan como prueba dentro de la formulación de la imputación, perdón, para definir la situación jurídica del imputado, la declaración del propio imputado en sede ministerial. Aun cuando el artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales haga la manifestación de la declaración del imputado en dichas audiencias, de la misma forma, Priscila, el Ministerio Público le puede ofertar un criterio de oportunidad y el imputado puede decir alguna manifestación, pero si el Ministerio Público decide no decretarle el criterio de oportunidad, ese reconocimiento de cargos que haya hecho el imputado no tiene ningún alcance o validez. ¿Por qué? Porque solamente es un acto procesal, no, o un acto de investigación, no es una prueba como tal. Y ahí sí es importante si decide aplicar el criterio de la misma forma, ahí ya se convierte en un acto procesal, en un requisito de procedibilidad, pero no constituye prueba. ¿Sí? Es decir, aquí sí es muy importante establecerlo, en sede ministerial, la declaración del imputado nunca va a constituir prueba. Constituye actos de investigación para generar líneas de investigación. Si se convierte en un imputado colaborador, cuando vaya al juicio oral, la naturaleza jurídica del imputado colaborador seguirá las reglas del testigo. Pero sí y solo sí, esas reglas las hace ante un tribunal, no ante el Ministerio Público. Fíjense que tuve la oportunidad hace mucho tiempo de llevar un caso en donde un magistrado de circuito pedía moches a todos sus colaboradores y utilizaban a la secretaria para darle el depósito. Entonces, ¿qué pasó en ese caso concreto? Le ofertamos el criterio de oportunidad a la secretaria para que declarara en contra del magistrado. Pero el hecho de que lo haya hecho en un registro no constituye como tal una prueba en automático, sino que este requiere que en la etapa intermedia entre sobre el filtro de la pertinencia y la idoneidad, y en la etapa de juicio necesariamente la secretaria tiene que ir a deponer en contra del magistrado para que la naturaleza jurídica de la imputada colaboradora sea la de un testigo. Ahora, puede haber combinación de imputado colaborador con testigo protegido y además a través de la distorsión digamos, de rostro y de voz y a través del mecanismo de videoconferencia, es decir, 4 actos procesales de protección a una persona, la respuesta es que sí, dependiendo la naturaleza jurídica de digamos, del delito que se está investigando. Pero en sí mismo, el registro del imputado en fases previas no debemos constituirlo como prueba, sino como un acto de investigación. ¿Sí? Y ese acto de investigación nos va a generar como consecuencia la búsqueda de líneas de investigación y por tanto de pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, compañeros, en nuestra experiencia como antiguos fiscales, yo nunca les exigía a los compañeros fiscales que tomaran declaración preliminar. No es necesario, pero si lo querían hacer, lo podían hacer y nos podían dar información. Pero la información que nos dieran se puede utilizar para llevar a cabo una investigación. ¿Estamos de acuerdo?
A ver, Adair nos dice, podría interpretarse como el principio de presunción de inocencia. Yo creo que, además del principio de presunción de inocencia, yo creo que el hecho de que se le quite esa facultad al Ministerio Público para tener declaraciones preliminares es para evitar básicamente actos arbitrarios o incluso de tortura. Entonces, por eso no puede tener alcance de una prueba. Ahora, en el juicio se puede hacer uso de ese criterio de oportunidad, no del criterio de oportunidad, Priscila, sino de la declaración del imputado colaborador que se ha beneficiado del criterio de oportunidad, pero tiene que acudir en calidad de testigo, necesariamente. O sea, lo que haya dicho en sede ministerial no sirve, no le alcanza. Tiene que acudir como órgano de prueba, como cualquier otro testigo, al juicio y declarar, aun cuando diga cosas que le puedan incriminar, porque ya está protegido por el criterio de oportunidad. ¿Sí? Eso está basado en el artículo 256, creo que es fracción cuarta, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero la figura del imputado colaborador, del procesado sentenciado colaborador, creo que lo vas a encontrar en el artículo 20, apartado B, fracción tercera, segundo párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Pero toma en cuenta que solamente va a quedar un registro y claro, ese registro servirá para las partes procesales para realizar el examen o contraexamen, el apoyo de memoria, superación o evidencia de contradicción. Eso sí, para eso sirven esos registros, pero en realidad, como dice el artículo 20, apartado A, fracción tercera de la Constitución, solo se considerará prueba para efecto de sentencia aquella desahogada en audiencia de juicio. Y si viniera, digamos, en una cuestión de examen, diga cuál es la naturaleza jurídica del imputado colaborador, vamos a responder que es la naturaleza de un testigo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora verán, pero ¿qué sucede en este caso en sedes ministeriales? Era bastante frecuente. Digo, ahora ya con el sistema acusatorio ha sido un poco menos, pero no quiere decir que se ha erradicado por completo. Pero era bastante frecuente que en la galera, con apoyo de la policía ministerial, obtenían declaraciones ministeriales que se integraban al pliego de consignación y además, como se hacían en presencia del Ministerio Público con la fe del secretario o de sus dos testigos de asistencia, tenían plena validez, tomando en cuenta que el Ministerio Público tenía fe pública y por tanto todo lo que ocurría en la galera, de acuerdo a la versión del fiscal, era completamente válido. ¿Cómo ven? Entonces, a partir de la implementación del sistema acusatorio y una serie de recomendaciones en materia de derechos humanos, lo que digo desde la experiencia de la Fiscalía, lo que les puedo decir es que entre menos intervención tenga el imputado en la fase previa a la audiencia inicial, es todavía mejor. E inclusive se puede solicitar audiencia para formular imputación sin necesidad de tener la declaración ministerial del imputado. Si ustedes buscan jurisprudencias del sistema tradicional, dicen que es violatorio de derechos humanos si un ministerio público consignaba la averiguación previa sin que se obrara la declaración preliminar del imputado, la declaración ministerial del imputado. ¿Cómo ven? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ahora, vamos al siguiente punto. ¿Cuál es digamos, los efectos de la declaración del acusado ante el juez de control en la audiencia inicial?
Es un dato de prueba. Porque el mismo juez de control le advierte al imputado que es su derecho a declarar o guardar silencio. El silencio no constituye culpabilidad, pero si decide declarar, tiene que, más bien dicho, todo lo que declare, lo de beneficio y lo de perjuicio, podrá ser utilizado en su contra. Entonces, se le advierte al acusado, perdón, en este caso al imputado, porque es en la audiencia inicial, de que tiene que decidir de manera, desde luego, libre, espontánea y debidamente asesorado, en que declarar o no declarar tiene efectos probatorios. Principalmente declarar. No declarar no se tomará en cuenta como si existiera el elemento de prueba, pero sí puede considerarse, digamos, como una especie de negación del hecho que el Ministerio Público le está manifestando. Pero fíjense que en la práctica puede tener algunas pequeñas repercusiones. En un caso concreto, a una persona se le acusa por el tipo penal de enriquecimiento ilícito en virtud de que él tiene una diferencia de sus ingresos y sus egresos de 15,000 pesos. Pero su esposa tuvo una transferencia electrónica de 7.5 millones de pesos que posteriormente se regresó al banco. Y el hijo tiene ingresos por 800,000 pesos, los cuales nunca los ha declarado. ¿Algo que decir? No, pues no tengo nada que decir. Y la defensa comienza a argumentar de que la esposa y el hijo no son sus dependientes económicos y por tanto no le es vinculante esos argumentos de la fiscalía. Y solicito un auto de no vinculación a proceso. ¿Listos? Pero fuera de cámaras, es decir, fuera de la audiencia, le preguntamos al imputado, dice, no, pero ese dinero que dicen que mi esposa recibió, sí lo recibió de un crédito hipotecario, pero lo cancelamos. ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay veces en esos casos donde si el imputado manifiesta, por ejemplo, de que independientemente de que no sean sus dependientes económicos, la esposa sí efectivamente recibió esos 7.9 millones de pesos, pero fue de un crédito hipotecario que ella misma posteriormente canceló porque no le convenció el producto y se devolvió el dinero al banco. Y con relación a mi hijo, pues cuando empecé mi cargo era mi dependiente económico, pero después dejó de serlo. Ya es una persona mayor de edad. Y por tanto, si gana o pierde, o tiene ingresos o no los tiene, ya no es parte de la declaración patrimonial del suscrito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay veces que
lo que se manifiesta ante juez de control puede ser en beneficio o puede ser en perjuicio del imputado. Ahora, la declaración del imputado ante el juez de control para solicitar el procedimiento abreviado como lo marca el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues básicamente es para verificar, como lo marca el artículo 20, apartado A, fracción séptima de la Constitución, de que si el imputado reconoce la participación en el delito, pasaremos a audiencia de sentencia. Entonces, en ese caso, es necesario, como ahora se ha decantado la jurisprudencia, de que no, de que no sea inducido esa manifestación y por consecuencia, lo que diga para esa audiencia solamente va a servir para esa audiencia. Si posteriormente hay una reposición de procedimiento en esa audiencia o el imputado decide retirarse del procedimiento abreviado, lo que haya reconocido no tiene ningún alcance o validez, aun cuando se haya llevado a cabo en una audiencia pública contradictoria y oral. Y solo se considerará prueba para efecto de sentencia la declaración del acusado ante el tribunal de enjuiciamiento. Nada más. No podría considerarse ningún otro proyecto, ningún otro alcance o validez. ¿Cómo ven? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. A ver, vamos a ver aquí la pregunta que nos hace la compañera Marterit. Si el imputado realiza una declaración para poder acceder al procedimiento abreviado y reconoce la participación y de otros coautores, ¿en qué momento se puede utilizar para que el Ministerio Público solicite a un juez las órdenes de aprehensión de los otros? En ningún momento. Y fíjense que acabamos de tener un caso de un juicio oral en Coahuila, donde un adolescente reconoció haber secuestrado y privado de la vida a una persona. Y eso lo querían llevar al otro juicio con los otros coimputados. Al final, el argumento fue muy concreto. El reconocimiento de la participación en el delito de ese imputado solamente es para efectos de su propia sentencia. No puede tener efectos frente a terceros. Y así lo resolvió también el Tribunal de Enjuiciamiento, que a la postre decretó la absolución de nuestros representados. ¿Por qué? Porque el reconocimiento ante el juez de control en el abreviado no es una prueba, es un requisito de procedibilidad. Si le damos la naturaleza de prueba o posteriormente le damos la figura del sentenciado colaborador, entonces ahí sí es un testigo y con eso sí puede alcanzar para una orden de aprehensión. Pero en sí mismo el puro reconocimiento, aun cuando señale a terceros, solamente es un registro para efecto de esa sentencia. El fiscal no debe ni puede ocupar
esos registros para otra carpeta. En caso de hacerlo, estaría cayendo en una cuestión de ilegalidad. Ahora, si la entrevista la recabaron antes del abreviado y no le dieron la figura del imputado colaborador para efecto de un criterio de oportunidad, no tiene alcance porque nadie puede realizar una, más bien dicho, las declaraciones que tienen contenidas una autoincriminación están afectadas de nulidad. Sí, ahí sí es muy importante establecer que la única forma en que puede haber una autoincriminación tiene que hacerse ante el juez de control o ante el Ministerio Público, como lo dijo Priscila, con el criterio de oportunidad en la figura del imputado colaborador. Pero si no le dan la característica del imputado colaborador, entonces nadie se puede autoincriminar. Ese es un derecho fundamental que tiene todo ciudadano. Inclusive, los propios testigos que declaran, si le dan la naturaleza de testigo, un testigo no se puede autoincriminar. En el momento en que el testigo se autoincrimine, el Ministerio Público debe darle conocimiento de sus derechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tema de la autoincriminación es un tema bastante delicado porque muchas personas se pueden autoincriminar por error o por desconocimiento y a lo mejor no, ni siquiera tuvieron intervención, pero la forma en cómo se están expresando, además tomando en cuenta que un testigo no necesariamente debe estar asesorado por un abogado, hay alto margen de error y de que pueda reconocer hechos que ni siquiera conoce las consecuencias o alcances de ese reconocimiento. Por esa razón, la jurisprudencia mexicana se ha decantado de que cuando se trate de autoincriminación o una de dos, o tiene el beneficio del imputado colaborador, o si ya pasó sentencia del sentenciado colaborador, o segunda, que sea un elemento de prueba, ya sea un dato de prueba ante el juez de control para definir vinculación, o ya sea una prueba ante el tribunal de enjuiciamiento para efecto de una sentencia. Pero ahí ya lo está haciendo frente a un juez en una audiencia pública contradictoria y oral, debidamente asesorado y en presencia de todas las partes procesales. Es decir, es una confesión transparente. ¿Cómo ven? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Recuerden ustedes que si el acusado en audiencia de juicio se niega a declarar, todos los demás registros no pueden ser ocupados bajo ningún concepto. Ni como prueba documental, ni como prueba de confronta, ni como prueba, digamos, anticipada, ni como prueba de refutación, absolutamente nada. ¿Sí? Recuerden ustedes, los registros previos, lo único que sirve es para apoyo de memoria, superación o evidencia de contradicción. Pero fuera de eso, no tiene ningún alcance o validez cuando se esté en la etapa de juicio oral. Adelante, compañero Adair, te escucho. Buenas noches, doctor. Suena muy complicado esa situación porque, no sé, supongamos que en un caso en concreto que el imputado, o en este caso el acusado, haya rendido precisamente una declaración ante el Ministerio Público, pero efectivamente por esa defensa que le va a asesorar su abogado, que le diga, ¿sabes qué? Abstente de declarar en etapa de juicio porque efectivamente no van a poder utilizar esos registros, aun y cuando haya aceptado la responsabilidad. Y en el caso de tener una sentencia absolutoria, el Ministerio Público bajo esa circunstancia no podría hacer ninguna manifestación. No, ninguna. El artículo 378 es muy categórico, que si el acusado se niega a declarar,
los registros previos no podrán ser utilizados bajo ningún concepto. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, sí podemos explicar esa parte. Sí, por ejemplo, si hay registros previos, si hay entrevistas previas, si hay testigo, digo, imputado colaborador o trató de llegar a un acuerdo y todas esas constancias están dentro de la carpeta de investigación, si en algún momento el acusado decide declarar en la audiencia de juicio y decide contestarle al fiscal, le puede hacer examen directo o contraexamen. Ahora, ahí estás tomando un punto muy importante, Priscila, que ahorita no tengo la audiencia, pero ya la mandé a pedir, de una persona que estaba detenida, que la golpearon, que le pusieron un ventilador, que se orinó y que así firmó su declaración ante el Ministerio Público. Y en el juicio oral, el Ministerio Público quería llevarla a interrogar. Y claro, ella, la testigo, que en algún momento fue imputada, no quería declarar. Dijo que no reconocía ese registro y que se lo habían arrancado, que no era, primero que no era su firma, y después la misma eh, testigo le dijo al Ministerio Público, tú me golpeaste, tú me pusiste el ventilador, y por tanto tú eres el culpable. Y ahora me dijiste que si no venía a declarar aquí me iba a ir muy mal. Entonces, el Ministerio Público solicitó que se declarara testigo hostil para incorporar el registro. El Tribunal de Enjuiciamiento lo declaró testigo hostil. Sin embargo, en ese momento nosotros interpusimos el recurso de revocación para efecto de que el Tribunal de Enjuiciamiento, como era colegiado, resolviera lo conducente. Y mi argumento fue muy concreto. Si el órgano de prueba no reconoce el registro, la hostilidad versa sobre un registro previo. Y como no hay registro previo porque no lo está reconociendo, entonces no hay fuente para considerar la hostilidad. Y así lo declaró el Tribunal de Enjuiciamiento también. ¿Cómo ven? Si no reconoce su declaración en un juicio, esa declaración no existe. No sirve. Eso es muy importante y no lo pierdan de vista. En el momento en que digan, a ver, Priscila, ¿usted declaró ante el Ministerio Público? Sí, declaré. Y usted firmó una declaración, ¿verdad? Sí, ya lo está reconociendo. Pero en este caso, la testigo fue, bueno, a mí me obligaron a firmar, pero yo no leí lo que firmé. Por tanto, no lo reconozco. Eso es diferente. Oye, pero esta es tu firma. No me acuerdo. Oye, pero son tus trazos. No lo sé. Oye, vamos a ofrecer prueba de reputación. Adelante. Pero yo me opongo porque tú, agente del Ministerio Público, me obligaste a firmar unas hojas que no me dejaste leer. Por tanto, esos registros no tienen validez. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es muy, muy, muy importante. Claro, a nivel de audiencia inicial, como son registros y no hay órgano de prueba que los incorpore, sino son manifestaciones del Ministerio Público, pues se incorporan como datos de prueba y tienen alcance como un dato de prueba. Pero ya en el Tribunal de Enjuiciamiento no. ¿Cómo ven?
¿Alguna duda? Sí, incluso ahí tenemos el registro de la audiencia. La voy a pedir. Le voy a decir al compañero que me invitó a esa audiencia, que yo personalmente la llevé, nada más que yo no pedí copia del audio y video para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? De cómo la testigo no quiso declarar y al final el Ministerio Público quería que se declarara testigo hostil, el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento la declaró testigo hostil, nosotros interpusimos el recurso de revocación contra esa determinación que declaraba testigo hostil y el Tribunal de Enjuiciamiento dijo que no era testigo hostil. Y el argumento me pareció razonable en virtud de que la propia testigo en la audiencia nunca ha reconocido la existencia de ese registro, que lo haya hecho por su propia voluntad. Y además, aun cuando el Ministerio Público ha tratado de hacer la evidencia de contradicción, no ha podido sentar las bases porque no ha podido saber interrogar a la testigo. Entonces, bajo esos argumentos, no se dio la figura del testigo hostil. Y claro, al acusado, él sí tiene derecho a decir, no te voy a contestar, punto. Y hasta ahí queda. No es necesario ni siquiera que el Ministerio Público, como en el sistema tradicional, en virtud de que no quiso contestar, pero que obren las preguntas en el acta para efecto de valoración del tribunal. En el sistema acusatorio no se puede hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listos? Doctor, yo Ahora, tengo una pregunta. a ver, adelante, Aldair, ¿verdad? Sí, supongamos que efectivamente se recabó la entrevista de un testigo, pues conforme a derecho, pero que por un acto de mala fe en audiencia diga que no reconoce los registros. ¿De igual manera no se podría hacer nada? Sí, claro, es que eso ya depende de la habilidad del interrogador. O sea, Sí, por... ahí y tú como interrogador tienes que ser muy cauteloso. Y claro, ahí hay talleres para realizar interrogatorio y contrainterrogatorio a testigos difíciles o complicados. Sí, que no hay problema. Hay muchas técnicas. Por ejemplo, ahí tú puedes hacer combinaciones de preguntas abiertas con cerradas neutras y también puedes hacerles una especie de advertencias y puedes realizar también una cuestión o verificar si hay una animadversión entre el fiscal y el, y el testigo. Fíjate que eso era bastante frecuente que nos sucedía en la fiscalía, porque llegaban testigos y algunos fiscales los maltrataban, los coaccionaban, los amenazaban, y ya cuando llegaban con uno ya iban todos bien a la defensiva. Entonces uno trataba de sensibilizarlos. Y claro, algunos se sensibilizaban y algunos no, pero los que no, esos buscábamos la forma de poderlos ubicar en circunstancias de modo, tiempo y lugar. Principalmente era iniciándoles carpetas de investigación. Entonces ahí ya cambiaban radicalmente, porque una cosa es de que estén en calidad de testigos y se porten hostiles, y otra cosa es que ya tengan la calidad de imputados. Ahí sí ya les da miedo. Sí, porque incluso podría considerarse que están obstaculizando la investigación propia, ¿no? Sí pueden obstaculizarla. ¿Cómo ven? ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos hacia adelante con la cuestión de la declaración del acusado. Fíjense lo siguiente, y esto ustedes lo pueden ver en mi libro de proceso penal acusatorio para principiantes. Quienes lo tengan, adelante. Ay, yo vi apenas una página que lo tienen de manera digital, una versión antigüita. No, no pasa nada que sea la antigüita, ¿eh? Y vamos a ver este cuadrado, o este cuadro. Declaración del imputado.
Veamos lo siguiente. Y aquí le vamos a poner la declaración preliminar. ¿Sí declara o no declara? Fíjense que si no declara, continúa la audiencia. Pero si sí declara, vamos a ver si reconoce el hecho o propone solución de conflicto. Ahora, si reconoce el hecho, aquí le vamos a poner, podemos ir al procedimiento abreviado. Si propone solución de conflicto, aquí vamos a poner suspensión condicional del proceso o, en su caso que proceda, acuerdo reparatorio. Pero, ¿qué pasa si sí declara, pero niega el hecho? Si esta persona niega el hecho, entonces en automático continúa la audiencia. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende este cuadrito? No sé si tengan alguna duda. Entonces, en la declaración del imputado en audiencia inicial, declara y reconoce el hecho, vámonos al abreviado. Declara y propone una solución de conflicto. Bueno, podemos decir, porque el imputado puede decir, miren, les propongo la reparación del daño. Su señoría, en ejercicio de mi derecho a declarar, quiero manifestar que quiero llegar a un acuerdo reparatorio con las personas. Si usted tiene a bien, de una vez lo hacemos. Eso no significa una confesión y eso no significa un reconocimiento de cargos. El juez de control no le puede decir, ah, no, es que ya lo que dijiste se va a tomar en cuenta, considerado en tu contra. No. Ahora, si niega el hecho, es como si no hubiera declarado. El problema es que cuando niega el hecho y aporta pruebas, las pruebas sí las puede hacer suyas la fiscalía. ¿Cómo ven? Entonces, este cuadro no lo pierdan de vista. Lo considero importante para efecto de la solicitud del procedimiento abreviado, para efecto también de la suspensión condicional del proceso o para efecto de un acuerdo reparatorio o, ¿por qué no? Incluso, y aquí lo podemos poner, de que el Ministerio Público puede retirar cargos para efecto del
Imputado colaborador. Para el criterio de oportunidad. Recuerden ustedes que quien retira los cargos es el Ministerio Público. Y recuerden ustedes que la figura del imputado colaborador se puede dar, como dice el artículo 257, hasta antes del auto de apertura de juicio oral. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende o no se entiende, compañeros? ¿Alguna duda? Sí, doctor. Bueno, usted mencionó que en el caso de negar el hecho y llegar a aportar elementos de prueba, cabe la posibilidad de que el Ministerio Público los utilice en su favor, pero ¿podría haber la posibilidad de lograr un sobreseimiento con la declaración en este caso, del imputado y algunos elementos de prueba? ¿Podría caber algún sobreseimiento en audiencia inicial? Bueno, puede caber una no vinculación o en su caso sobreseimiento. Sí, o sea, esa es la posibilidad y ese es el objetivo que vas a subir a tu cliente a declarar. El problema es que depende también de lo que, de cómo se den las circunstancias. Por ejemplo, en el caso que te puse, en donde, a ver, a tu cliente lo acuso porque él tiene una transferencia de 15,000 pesos que no justifica. Y su esposa tiene 7.9 millones de una cuenta bancaria que recibió y aunque después la devolvió. Y su hijo de 22 años tiene 800,000 pesos que no se sabe de dónde sacó el dinero. Te corren traslado. Y tú le dices a tu cliente, mira, independientemente de que no sean tus eh, dependientes económicos, porque tu esposa trabaja y tu hijo ya es mayor de edad, inclusive ya está dado de alta en la Secretaría de Hacienda, hay que decir de dónde viene eso. Los 15,000 pesos son totalmente irrisorios con relación a los 230,000 pesos que ganaba al mes. Y con relación a la esposa, está muy claro. Aquí tenemos el contrato de hipoteca y aquí tenemos el contrato de cancelación de hipoteca. Si quieres, decláralo. Di que sí, efectivamente, esos 7,5 millones, 7.9 millones, se transfirieron a mi esposa, aun cuando no es mi dependiente económico, pero aquí está el dinero y aquí está la cancelación de la hipoteca. Entonces tiene el origen de ese dinero, que es del sistema financiero. No es dinero mío y por tanto no se puede considerar por un ingreso. Y con relación a mi hijo, aquí está su acta de nacimiento que tiene 22 años y aquí está su cédula de identificación fiscal que está en el régimen de incorporación fiscal de pequeño contribuyente. Así que lo que haga o no haga ya no es vinculante para mí. Y el derecho penal es intuito persona, no es extensible para terceros. ¿Sí se entiende? Entonces, en ese caso, si tú le dices a tu cliente que argumente de esa forma, además de que está negando el hecho, en efecto, hay alto grado de probabilidad que sea un sobreseimiento, no solamente una no vinculación, porque 15,000 pesos no es enriquecerse, y menos si gana 150,000 o 200,000 pesos al mes. Entonces, esa pequeña cantidad de dinero, pues realmente no es un incremento desproporcionado del patrimonio, como lo marca el artículo 224 del Código Penal Federal, por ejemplo. No sé si lo entiendes, Adair. Ah, ¿Cuál, doctor? pero ¿qué pasa si te quedas callado? Bueno, entonces, ahora la defensa es la que tiene que incorporar eso. Pero si te quedas callado y la defensa dice, no, no digo nada, pues ahí sí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque aun cuando le asiste la presunción de inocencia, no hay un argumento válido que desvirtúe el planteamiento de la fiscalía. ¿Cómo ven? Que eso es lo que regularmente sucede. ¿Alguna duda?
Entonces, ahí no pierdan de vista este pequeño cuadro de la declaración del imputado en audiencia inicial. Sí, entonces, si declara y reconoce el hecho, podemos ir al abreviado, o si es imputado colaborador, como dice Priscila, le va a decretar un criterio de oportunidad. Si declara y propone una solución del conflicto, bueno, podemos desde ese momento preparar una suspensión condicional del proceso o llegar a un acuerdo reparatorio. Niega el hecho, entonces continúa la audiencia. No declara, también continúa la audiencia. ¿Sale? Fíjense que ahorita en el tipo penal de robo a transeúnte consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, que se dio en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, resulta que el detenido quiere llegar a un acuerdo. Ahora, si no llega al acuerdo en sede ministerial, él perfectamente puede solicitar que se llegue al acuerdo en sede judicial y no se le niega ese derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces continuamos con con nuestra declaración preliminar. Sí, entonces dijimos que la declaración preliminar tiene diversos efectos procesales, dependiendo del sentido en que se presente. No pierdan de vista el artículo 320 y 378 del Código Nacional. Si el imputado niega los hechos o se abstiene de declarar, entonces procederá, el proceso ordinario continúa. Si existe un reconocimiento del sujeto respecto al delito cometido, entonces se podrá solicitar el procedimiento abreviado. Y si existen acuerdos reparatorios y restitutorios, así como condiciones personales que el imputado se compromete a llevar a cabo, entonces podemos desde este momento tramitar la suspensión condicional del proceso. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? Entonces, continuamos. Bien, después tenemos el tema de la discusión sobre el periodo para resolver la situación jurídica del imputado. Y aquí observen lo siguiente. Lo primero que se tiene que hacer, en este caso concreto, y así lo vamos a marcar, es la exposición de los datos de prueba de la vinculación por parte de la Fiscalía. Desde luego, la vista al imputado y a la defensa para que decidan el término. Ahora, desde luego, aquí podemos decir que en la misma audiencia se decida la situación jurídica. En un término de 72 horas o en un término de 144 horas. Todo esto está basado en el artículo 313 de nuestro Código Nacional. Desde luego que si se decide en la misma audiencia,
Entonces, aquí comienza lo que se llama el debate de la vinculación. Y si deciden en 72 o 144 horas, que eso es lo que van a ver con la profesora Jiménez en la próxima clase, van a decidir o se debate sobre la medida cautelar. Entonces, si se decide 72 o 144 horas, se debate sobre la medida cautelar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, igual, aquí en nuestras 144 horas. Y vamos a tener ese debate de la cautela. ¿Cómo ven? ¿Hay alguna duda con esta pequeña exposición? Entonces, expone los datos de prueba de vinculación por parte de la Fiscalía. Permiso, señoría, para tener por reproducido el hecho y la petición de la vinculación a proceso se sustenta por la imputación ya realizada, además de que ya ha declarado o se ha negado a declarar el imputado y se cumplen con los requisitos de fondo y forma. Y por tanto, a continuación expondremos los datos de prueba que sustentan nuestra petición. Entonces, la Fiscalía expone los datos de prueba de la vinculación por parte para sustentar su teoría del caso. Y claro, la vista al imputado, a ver, una vez escuchada esa situación, usted tiene derecho a que en esta misma audiencia, en 72 horas o en 144 horas, se resuelva su situación jurídica. Lo que queremos que en esta misma audiencia, entonces, adelante, defensor, tiene el uso de la voz para debatir los argumentos de la vinculación. No que en 72 o 144 horas. ¿Alguna otra petición? Sí, su señoría, con fundamento en el artículo 154, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito que se imponga medida cautelar o se discuta sobre medida cautelar. Entonces, ahí empieza la discusión sobre la cautela. ¿Listos? Ahora, dentro de la solicitud de vinculación, recuerden que esta solicitud de vinculación deviene una vez que el abogado defensor, bueno, opta por el término de 72 o 144 horas para que se resuelva la situación jurídica del imputado, el juez de control le da uso de la voz al Ministerio Público para que en ese caso solicite medida cautelar. Pero antes de ello, no pierdan de vista la tesis con número de registro 2015-704. El Ministerio Público, antes de la decisión del término constitucional, debe exponer los argumentos de la vinculación, a efecto de que la defensa tenga la posibilidad de contestarlo con sus elementos de prueba que pretenda practicar en el término constitucional. Entonces, ahorita vamos a ver qué consecuencias se puede dar, pero recuerden ustedes que dentro de la solicitud de la vinculación, fíjense que podemos tener lo siguiente.
Podemos tener, por ejemplo, testimoniales. Podemos tener periciales. Podemos tener, digamos, documentales. Podemos tener los registros de las evidencias materiales. Pero ¿qué creen? Que también podemos tener la declaración del imputado. Ahora, recuerden que estas testimoniales regularmente son entrevistas. Ese es el dato de prueba. Las periciales regularmente son informes o dictámenes, que son documentos. Y en las documentales, pues regularmente, digamos, son registros. Y en las evidencias materiales, regularmente son objetos con su cadena de custodia. Y se hace la descripción de los objetos con la cadena de custodia. ¿Pero qué creen? Que sí podemos ofrecer, bueno, el fiscal sí puede decir, su señoría, permiso para, vincular a proceso. Y el juez le va a decir al imputado, a ver, ustedes tienen derecho que en este momento en 72 horas o en 144 horas se resuelva su situación jurídica, pero antes de ello es necesario que ustedes conozcan cuáles son los datos de prueba que el fiscal tiene en su contra para efecto de que ustedes se puedan defender. Adelante, señor fiscal. Sí, su señoría. Con permiso de usted, solicitamos que se vincule a proceso a Pedro Pérez por el delito de enriquecimiento ilícito consumado permanentemente por el autor directo en forma de prisión simple dolosa. Por los hechos que si la defensa tiene bien, para en obvio de repeticiones no se vuelva a dar la cuestión de la imputación. A ver, le preguntamos a la defensa. ¿Defensa tiene alguna manifestación? No, ninguna, que se tenga por reproducida la imputación. Muy bien, adelante, señor fiscal. Sí, su señoría, los argumentos o los hechos que se manifiestan en esa, digamos, en la imputación, para efecto de la vinculación a proceso que se está solicitando, se cuentan con los siguientes datos. Se cuenta con entrevista de Pedro López, quien en la parte conducente refiere tal cosa. Se cuenta con el dictamen en contabilidad de Juanito Pérez, quien en la parte conducente dice esta diferencia. Se cuenta con los estados de cuenta bancarias. Se cuenta además con algunos objetos. Pero también, como hemos escuchado, aporto como dato de prueba, la declaración preliminar del imputado en la parte conducente, donde dice que el dinero no era suyo, sino era del sistema bancario. Pero además ahí hace presuponer de que a sabiendas de que no tiene la solvencia económica, le otorgan un crédito. Y eso está previsto en el artículo 111 bis de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que la declaración preliminar del imputado, el fiscal sí lo puede hacer como un órgano de prueba de él. ¿Cómo ven? ¿Se entiende o no se entiende? Muchas veces en la práctica, en la fiscalía, se hacía eso. ¿Sí? Aportar como dato de prueba la declaración preliminar del imputado. Y claro, la defensa se oponía porque decía, no, es que es un derecho del imputado. Claramente el tribunal le dijo que lo que usara o no usara en su contra, pero que lo que declarara se podría utilizar en su contra. Y eso es lo mismo que está haciendo el fiscal. Utilizar las mismas declaraciones del imputado en su contra.
¿Cómo ven? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ahora, ¿cuáles son los efectos en este caso de la, o más bien dicho, qué puede pasar en esta etapa para decidir la situación jurídica? Fíjense que en este caso, por ejemplo, si el juez advierte un error en la clasificación jurídica del hecho, lo puede subsanar. Eso quiere decir que el juez de control puede reclasificar el hecho en beneficio o en perjuicio. O darle una calificación distinta, mejor le vamos a poner. Y esto está basado en el artículo 316, fracción tercera del Código Nacional. Pero también digamos, el juez no puede hacer la reclasificación una vez escuchado los argumentos de la defensa. Inclusive el tema de las preguntas aclaratorias o las dudas deben realizarse antes de los argumentos de la defensa. ¿Sí? Es decir, si no están claros los planteamientos del fiscal, el juez puede solicitar las correcciones, pero antes de que se defina los argumentos de la defensa, no después, porque si lo hacen de manera posterior, entonces están violando el derecho a defensa. No le están dando oportunidad al defensor, y en este caso al imputado, para que pudiese contraargumentar, pudiese contestar esos argumentos en contra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también aquí es muy importante ver que de acuerdo a cómo queda fija la imputación, el imputado y su defensor establecerán su estrategia de defensa. ¿Sí? Entonces, y eso quiere decir que si una vez que la defensa haya realizado los argumentos, el juez solo debe resolver la situación jurídica sin poder cambiar la clasificación del hecho. Fíjense que ahí no pierdan de vista, y ahorita les voy a decir un criterio
que existe en el Semanario Judicial de la Federación, en donde ahorita les voy a dar el número de registro, de hecho ya lo estoy ubicando aquí. En donde en un escrito de, digamos, de apelación, el hecho fue muy concreto. Resulta que la Fiscalía formula imputación por quebrantamiento de sellos consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción dolosa. Y nosotros le hacemos la solicitud de que aclare su imputación y nuevamente le preguntamos, diga cuál es su grado de ejecución del hecho. Y reitera nuevamente el fiscal de que es una consumación permanente. Entonces, aquí hay una disposición violada porque al momento en que el juez de control dicta una reclasificación jurídica del hecho, viola el derecho a una defensa técnica y adecuada. Y aquí la fuente del agravio es, en los puntos resolutivos del auto de vinculación a proceso, emitida por el juez de control, por el hecho de quebrantamiento de sellos, previsto por el artículo 187, 7, fracción primera y 13, fracción segunda del Código Penal, a fin de establecer si se colman los requisitos para el auto de vinculación a proceso en contra del imputado, de conformidad con los artículos 311 y 314 del Código Nacional, tanto la Fiscalía y la Defensa expusieron sus teorías del caso. En el caso concreto, si bien es cierto el artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales permite la reclasificación del delito o de la calificación jurídica del hecho, ya sea en beneficio o en perjuicio, primeramente se debe dar la oportunidad a la defensa de defenderse. En el caso concreto es aplicable el criterio del Poder Judicial de la Federación y no pierdan este número de registro, 2021-809, que en la parte conducente dice, la reclasificación jurídica de los hechos materia de la imputación en el sistema acusatorio, si la realiza el juez de control sin hacérselo del conocimiento del imputado en la misma audiencia previo a resolver la situación de la vinculación a proceso, transgrede sus derechos de defensa adecuada a audiencia y debido proceso. Entonces, en la propia audiencia que se va a calificar de manera distinta los hechos, para que la misma diligencia pueda tener oportunidad de defenderse, sobre todo expresando alegatos previos a la determinación de la vinculación, pero previendo mecanismos adecuados para que el imputado pueda ejercer su derecho fundamental a la defensa. Asimismo, para que pueda ofrecer los datos de prueba que considere
con el fin de desvirtuar la calificación jurídica. Entonces, previamente debe comunicarle al imputado y su defensor a fin de no trastocar los derechos. Cabe destacar que la defensa se dio cuenta que la clasificación jurídica del hecho realizada por el fiscal era incorrecta, violando los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y seguridad jurídica. A pregunta expresa del defensor en los puntos aclaratorios de la imputación, se le hizo en las preguntas aclaratorias al fiscal que precisara el grado de ejecución del hecho, y el fiscal reiteró que se trataba de un delito de realización permanente. Los argumentos de la defensa y las pruebas para desvirtuar el hecho fueron enfocados a desacreditar la calificación del delito permanente, ya que por su naturaleza, en todo caso es instantáneo, pero el fiscal como órgano técnico acusador reiteró en 2 ocasiones que era permanente. ¿Pero qué creen? El juez de control, sin dar oportunidad de argumentar a la defensa y tomando en cuenta los mismos argumentos de la defensa, reclasificó el hecho de permanente e instantáneo en la misma decisión de vinculación y no de manera previa, y por tanto no hubo oportunidad de defenderse contra tales afirmaciones, trastocando así la legalidad y la seguridad jurídica del imputado. El juez de control, desde el mismo momento, en este momento, que se percató que la clasificación jurídica estaba mal planteada, antes de preguntarle al imputado si es su deseo que en la misma audiencia o en 72 o 144 horas quería que se resolviera su situación jurídica, debió haber hecho la corrección al fiscal de que estaba mal esa clasificación y reclasificarla, aun cuando sea en perjuicio del imputado, pero dándole la oportunidad de defenderse, algo que en el presente caso no sucedió, y hasta que se cerró el debate de las partes, entonces reclasificó. No pierdan de vista el siguiente registro, 2021-498, reclasificación en los hechos en materia de la imputación ministerial. Antes de resolverse la situación jurídica del imputado, el juez de control debe permitirle ejercer su derecho de defensa adecuada respecto a esta interpretación conforme al artículo 316, penúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, de la interpretación de este artículo, si bien es cierto, el juez de control puede reclasificar los hechos en materia de la imputación formulada por el fiscal, también lo es que antes de resolver la situación jurídica, debe permitir el derecho de defensa. Lo opuesto implicaría someter el derecho humano que protege una defensa adecuada, que el imputado se encuentra en determinada fase procesal, a lo que no puede controlar u oponerse con eficacia. Desde luego, se trata el imputado como un verdadero sujeto del proceso en el más amplio sentido de este concepto y no como un objeto del mismo. Por tanto, el imputado no puede esperar hasta el dictado de la autovinculación a proceso para que se le permita su derecho de defensa adecuada respecto de la reclasificación hecha por el juez, pues inclusive puede darse el caso de que desvirtúe la nueva clasificación hecha en su contra por parte del juez de control. Entonces, si el juez de control hubiese reclasificado antes de que el imputado expresara sus argumentos de defensa, entonces la forma y estrategia de defensa hubiesen sido totalmente diferentes, ya que la misma defensa hizo notar el error del fiscal en la misma imputación en preguntas aclaratorias. El juez, al reclasificar inclusive en perjuicio, no viola la presunción de inocencia, porque le da la oportunidad a la defensa de desvirtuar el hecho de la clasificación, pero no esperarse hasta que la defensa argumente para volver a clasificar, haciendo notar que el fiscal estaba incorrecto y argumentando falazmente de que no se viola la defensa, ya que conoció el hecho y por tanto solo es un cambio en la calificación jurídica. Cabe destacar que tanto el hecho como la clasificación jurídica deben quedar claros para que la defensa en su estrategia y el juez debe acotarse a lo señalado por el fiscal o en su caso reclasificar, pero otorgarle la posibilidad a la defensa de esgrimir argumentos ante la nueva clasificación jurídica, aunque no varíen los hechos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
en estos efectos de solicitar en la misma audiencia 72 horas o 144 horas, antes de que suceda eso, el juez puede reclasificar el hecho. Pero ya una vez que empiezan la exposición de los argumentos de la defensa, entonces ahí el juez ya no puede hacer esa reclasificación del hecho. ¿Sí? Ya se tendría que esperar hasta después de la vinculación a proceso. ¿Cómo ven? No sé si tengan alguna duda en esa parte. De todos modos, ahorita al término de la sesión, les voy a mandar la diapositiva por adelantado. Sí, ya más me faltarían las láminas que hizo la profesora Jiménez, pero ahora por cuestiones personales no pudo entrar. Pero, no sé si tengan alguna otra pregunta, si no, en la próxima sesión vamos a ver sobre la discusión de las medidas cautelares y en la siguiente sesión vamos a ver sobre la práctica de pruebas en la audiencia inicial y desde luego la situación de la investigación complementaria. ¿Cómo ven? No sé si tengan alguna pregunta, comentario, sugerencia, propuesta, reclamación. Solamente si podría repetirme el número de registro de la última jurisprudencia que nos compartió, por favor. El registro es el 20-21-498 y el siguiente 20-21-809. Gracias. ¿Listos? Muy bien. Pues entonces nos vemos el próximo martes, compañeros. No sé si tengan algún inconveniente. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, que disfruten su puente. Gracias. Gracias, igualmente. Buenas noches a todos.